San Luis Potosí el taxi no es solamente un medio de transporte, es trabajo diario, es ingreso familiar, es calle, es ciudad viva. Miles de personas dependen del taxi para moverse todos los días y miles de familias dependen de él como una fuente legítima de empleo. Porque manejar un taxi también es trabajo honesto, es jornada larga, es riesgo, es sustento. Pero detrás del volante existe una práctica que durante años se ha normalizado, una práctica que hoy incluso se presume abiertamente en redes sociales. Publicaciones visibles, sin filtros, lo dicen sin rodeos. Rento placas, concesión disponible, taxi trabajando. No son rumores, no son chismes, son ofertas públicas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿esto está permitido por la ley en San Luis Potosí? La respuesta no está en la costumbre, no está en lo que siempre se ha hecho, está en la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, porque una concesión de taxi no es una propiedad privada común, no es una mercancía, no es un negocio libre, es una autorización administrativa otorgada por el Estado para la prestación de un servicio público y está regulada de manera estricta. La ley es clara. El artículo 54 de la Ley de Transporte Público establece las causas de revocación de las concesiones y permisos, es decir, las razones legales por las cuales la autoridad puede retirar una concesión de manera definitiva. El artículo 54, fracción 1, señala expresamente como causa de revocación el arrendamiento o gravamen de la concesión o permiso, del equipamiento auxiliar y de los bienes o derechos relacionados con el servicio público de transporte. Esto significa que rentar una concesión de taxi no es una práctica permitida por la ley y es motivo suficiente para perderla. La ley no deja margen, pero va todavía más lejos. El artículo 54, fracción C, establece también como causa de revocación permitir el uso bajo cualquier forma de las placas y o tarjeta de circulación por personas ajenas al concesionario o permisionario. La frase bajo cualquier forma es clave. Incluye renta, incluye préstamo, incluye acuerdos verbales, incluye contratos privados. No se trata de quién maneja el taxi para ganarse la vida. Se trata de quién lucró ilegalmente con una concesión que la ley no permite rentar. La consecuencia no es menor. La consecuencia es la revocación de la concesión. La Ley de Transporte Público refuerza esta prohibición en el artículo 62, que señala de manera expresa: los derechos derivados de una concesión o permiso temporal para la prestación del servicio público de transporte no podrán cederse, salvo en los casos expresamente contemplados en esta ley. Es decir, las concesiones no pueden cederse, venderse ni rentarse libremente. Y el mismo artículo es todavía más contundente cuando añade: cualquier operación realizada sin cumplir dichos requisitos será nula, no surtirá efecto legal alguno y será causa de la revocación de la concesión o permiso. En términos simples, los contratos privados de renta de placas o concesiones no existen legalmente, no tienen validez jurídica y sí pueden provocar la pérdida definitiva de la concesión. Entonces la conclusión legal es clara. En San Luis Potosí, la renta de concesiones de taxi y la renta de placas no está permitida por la ley. No hay un solo artículo que la autorice, pero sí varios que la sancionan. Y aún así el sistema continúa, no por culpa del trabajador que maneja un taxi para sostener a su familia, sino por un esquema tolerado donde la ilegalidad se vuelve costumbre y la autoridad guarda silencio. Y aquí es donde la pregunta ya no es jurídica, es institucional. Porque si la ley es clara, si los artículos son claros, si las fracciones son claras, ¿por qué no se aplica? La pregunta va directa a la Secretaría de Comunicación y Transportes del Estado de San Luis Potosí, la autoridad responsable de vigilar, regular y sancionar el transporte público. ¿Por qué se permite un sistema que la propia ley considera ilegal? ¿Por omisión o por corrupción? Porque conocer la ley no es atacar al trabajador del volante. Es evidenciar un modelo que beneficia a unos cuantos y deja a muchos en la incertidumbre. Cuando la autoridad conoce la ley y no la hace cumplir, el silencio deja de ser neutral. Y mientras esa brecha entre lo legal y lo tolerado continúe, los taxis seguirán circulando, el volante seguirá girando, pero la legalidad seguirá detenida.